El 29 de octubre de 2023, la República de Turquía celebró su centenario. En 1923, tras la disolución del Imperio Otomano, Turquía se fundó oficialmente. 1923 marcó el fin de más de 600 años de dominio otomano. Este imperio gobernó durante más de 6 siglos gran parte de Medio Oriente, Asia Occidental, el norte de África y Europa del Este. El Imperio Otomano fue al principio una potencia regional discreta en el noroeste de Asia Menor, que luego surgió gradualmente experimentando una expansión territorial notable mientras se desarrollaba rápidamente en sus sistemas políticos, sociales y económicos para convertirse en uno de los imperios más diversos y progresistas del mundo. Pero ¿cuál fue el destino final de esta nación, que alguna vez fue enorme y poderosa? ¿Y cómo moldeó a la Turquía de hoy? Esta es la historia del Imperio Otomano. Para entender completamente el auge y la caída del Imperio Otomano, primero es necesario conocer el contexto de la migración de los turcos. Los turcos eran originalmente un pueblo asiático que desde la antigüedad se desplazó gradualmente desde el noreste de Asia hacia el oeste, cruzando las vastas estepas euroasiáticas. Para el siglo VII ya se habían asentado en los alrededores de las montañas de Altai, en lo que hoy es la frontera entre Rusia, Kazajistán y Mongolia, y continuaron migrando hacia el sur y el oeste en los siglos siguientes. Una parte de ellos llevó una vida seminómada alrededor del mar Caspio y el mar de Aral, donde se asentaron varias tribus turcas, siendo la tribu otomana una de ellas. Sin embargo, a finales del siglo X, un líder de esta alianza de tribus llamado Selyúcida decidió separarse de la tribu principal para establecer su propio principado. En las décadas siguientes, los selyúcidas sentaron las bases del imperio selyúcida mediante la expansión. Estuvieron profundamente influenciados por la lengua y la cultura persas, las cuales adoptaron rápidamente y al mismo tiempo se convirtieron al Islam. Para el año 1060, los selyúcidas habían avanzado hasta la frontera del imperio bizantino, entrando en el oeste de Anatolia. Los conflictos esporádicos entre las dos potencias finalmente desencadenaron la guerra bizantino-selyúcida. En la batalla de Manzikert de 1071, el ejército selyúcida derrotó por completo al ejército bizantino, logrando así el control efectivo del este de Anatolia y avanzando más hacia el interior de lo que hoy es Turquía. Durante los siguientes 2 siglos, el imperio selyúcida declinó gradualmente y se dividió en varios principados pequeños, pero los turcos mantuvieron su poder principal en Anatolia, representados por el sultanato de Rum. No obstante, el sultanato de Rum también decayó y se desintegró a principios del siglo XIV, formando múltiples principados aún más pequeños conocidos como los beilicatos de Anatolia, dispersos por toda la región. Fue precisamente en estas tribus del noroeste de Turquía donde surgió un caudillo militar que se convirtió en el fundador del posterior Imperio Otomano. Aunque los registros históricos sobre su vida y reinado no son del todo confiables ni detallados, todavía se le considera el fundador del Principado Otomano que lleva su nombre Osmán. En los siglos posteriores al reinado de Osmán, los otomanos se dedicaron a poner fin al dominio del imperio bizantino. Este imperio, que alguna vez gobernó la mayor parte del Mediterráneo oriental, se había reducido para el siglo XIV al sur de la Grecia continental, las islas griegas y una pequeña porción de territorio turco con su capital en Constantinopla. Esta ciudad, la más fortificada de la Edad Media, permaneció en pie tras siglos de tormentas. En 1331, la ciudad de Nicea fue capturada por los turcos. Unos años más tarde, en 1369, Edirne, a solo 200 kilómetros de Constantinopla, también fue tomada y se convirtió brevemente en la capital del Imperio Otomano. Posteriormente conquistaron Serbia y Bulgaria. A principios del siglo XV, el Imperio Otomano vivió un breve periodo de agitación interna, pero tras la llegada al trono de Mehmed II en 1451, este se decidió a conquistar Constantinopla de una vez por todas. A principios de abril de 1453, dirigió a su ejército para sitiar esta gran ciudad. Después de 7 semanas de encarnizados combates, las murallas fueron traspasadas
y el ejército otomano entró en la ciudad. El último emperador bizantino, Constantino XI, compartía nombre con Constantino I, el fundador de la ciudad, hacía más de 1000 años. Él intentó restaurar la gloria del imperio bizantino, pero murió en combate el 29 de mayo de 1453. Constantinopla cayó ante los otomanos el mismo día y se convirtió en la capital del próspero imperio otomano. Para demostrar su conquista de la ciudad, los otomanos convirtieron la Catedral de Santa Sofía, construida por el emperador Justiniano el Grande, hacía más de 900 años, en una mezquita, y más tarde añadieron 4 minaretes en las esquinas del templo. La caída del imperio bizantino y de Constantinopla fue solo el comienzo del ascenso otomano. En el siglo siguiente, los turcos iniciaron un camino de expansión y conquista por Asia Occidental, el norte de África y la península de los Balcanes. En 1456, Mehmed II conquistó rápidamente Serbia, ampliando la esfera de influencia del imperio en el norte de los Balcanes, y luego conquistó Bosnia y Herzegovina. Para cuando murió en 1481, el imperio otomano se había extendido al sureste de Turquía, conquistando Albania y enviando expediciones a Crimea y al norte del Mar Negro, estableciendo la presencia otomana en la costa norte. A mediados de la década de 1470, su sucesor Bayezid II también era ambicioso, y durante su reinado de 30 años integró a Siria y Egipto al mapa del imperio al derrotar a la dinastía mameluca, estableciendo su hegemonía en la región. Además, luchó contra la República de Venecia, que controlaba muchas islas y rutas comerciales en el Mediterráneo entre 1499 y 1503, consolidando el control otomano sobre el Mediterráneo. Aunque Selim I solo gobernó durante 8 años, entre 1512 y 1520, también fue una figura destacable. Conquistó casi todo el norte de África. En 1515 su ejército derrotó a la dinastía mameluca en la batalla de Ridanilla, incorporando a Egipto y gran parte de Libia al dominio otomano. En 1519 la familia hachemita, que gobernaba gran parte de Levante y el Hiyaz, aceptó convertirse en estado vasallo del Imperio Otomano. Quizás el sultán más famoso del Imperio Otomano, y quien lo llevó a la cima de su poder, alcanzando su máxima extensión territorial, fue el gran Solimán el Magnífico. Gobernó durante medio siglo, tiempo en el cual el Imperio Otomano surgió como una de las 4 potencias mundiales. Completó la conquista de la mayor parte de los Balcanes, llegando con su ejército hasta las puertas de Viena. En 1522 arrebató la isla de Rodas a los caballeros de San Juan, y en 1551 capturó Trípoli en el norte de África. También expandió su poder hacia la península arábiga e Irak. Al final de su reinado, el territorio del Imperio Otomano se extendía desde Hungría y la costa norte del Mar Negro al norte hasta Egipto, al sur, y desde Argelia al oeste hasta la costa del Mar Caspio al este. El éxito de la expansión otomana se debió en gran medida a su ejército profesional, que combinaba caballería, infantería y artillería, siendo invencible en aquella época. En el ejército temprano fueron especialmente importantes los soldados conocidos como genízaros. Zombies eran niños cristianos reclutados en las regiones cristianas del suroeste de Europa, obligados a convertirse al Islam, y luego integrados al ejército otomano, donde recibían una disciplina estricta y entrenamiento profesional, convirtiéndose en una fuerza de combate extremadamente eficaz. Gracias a esta posición de ventaja a principios del siglo XVI, el Imperio Otomano concentró sus fuerzas para luchar contra los estados cristianos europeos durante los 2 siglos siguientes. En esta serie de guerras, los otomanos se dedicaron inicialmente a competir por la hegemonía del Mediterráneo con España, la principal potencia de la región. En ese momento, España controlaba el sur de Italia y sus islas, y lideró activamente la formación de una coalición cristiana para frenar la expansión islámica. En las décadas de 1560 y 1570, la guerra entre turcos y españoles se estancó, estallando sucesivamente 2 grandes conflictos: el Gran Sitio de Malta en 1565 y la Batalla Naval de Lepanto en 1571.
En el primer conflicto, el Imperio Otomano intentó capturar la isla de Malta controlada por los Caballeros de San Juan, a quienes el rey de España les había cedido la isla tras perder Rodas. Pero el asedio otomano terminó en fracaso. 6 años más tarde, una enorme flota compuesta por estados cristianos derrotó nuevamente a la armada otomana en la batalla de Lepanto de 1571, frenando aún más su expansión en el Mediterráneo. Esta batalla ocurrió en la costa noroeste de Grecia, con más de 400 barcos y 130.000 hombres involucrados. Aunque esta victoria hizo que los países cristianos se dieran cuenta de que la amenaza turca podía contenerse hasta cierto punto para el Imperio Otomano, esto solo significó trasladar el foco de expansión a otras partes de Europa. Desde que derrotaron a Hungría en la campaña de los Habsburgo de 1556, el control total de Europa Central parecía estar al alcance, y los otomanos ansiaban cruzar el Danubio para capturar Viena. En 1683, bajo el mando del gran visir Kara Mustafa Pachá, el Imperio Otomano lanzó nuevamente un asedio contra Viena con más de 150.000 hombres, pero no pudo conquistar la ciudad. A mediados de septiembre de 1683, llegaron los refuerzos de la Liga Santa Cristiana liderada por el rey polaco Juan III Sobieski, lanzando la carga de caballería más grande de la historia frente a las murallas de Viena, donde miles de jinetes atacaron el campamento turco y el ejército otomano fue repelido. Esta derrota en Viena se convirtió en el punto de inflexión del Imperio Otomano, y desde entonces no volvieron a capturar ningún territorio nuevo en Europa. Desde finales del siglo XVII hasta principios del XVIII, el imperio comenzó a estancarse, entrando en un periodo de decadencia relativa. Esto se debió en gran parte a la complacencia de los sultanes de esta época, quienes se retiraron gradualmente del gobierno, dejando las decisiones diarias en manos de los grandes visires y un pequeño grupo de funcionarios mientras ellos pasaban el tiempo en el harén. El sistema de gobierno del Imperio Otomano tenía su sede en el Palacio de Topkapi en Constantinopla. En los siglos XV y principios del XVI, los sultanes activos solían participar directamente en los asuntos imperiales, pero con el tiempo el poder de decisión fue cayendo en otras manos. Además, la forma de gobierno otomana era en gran medida descentralizada. Las provincias debían pagar impuestos para mantener el imperio, pero los gobernantes locales y gobernadores también poseían una autonomía considerable. El Imperio Otomano era además un imperio tolerante, y aunque convertirse al Islam era la vía oficial para ascender socialmente, no era en absoluto obligatorio. Los cristianos y seguidores de otras religiones eran aceptados en el territorio imperial, e incluso se convirtió en el principal refugio para los judíos europeos. Por ejemplo, a principios del siglo XVI, la población judía en Salónica representaba hasta el 54%, con unas 15.000 personas, convirtiéndose en un centro de diversidad religiosa e inclusión política. El Imperio Otomano fue inicialmente muy rico, con una amplia red comercial. El comercio de la Ruta de la Seda se extendía desde India y China hasta ciudades como Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Sin embargo, a medida que el centro de la actividad económica mundial se desplazó del Mediterráneo al Atlántico, grandes barcos transoceánicos empezaron a transportar mercancías de América y el lejano Oriente, lo que de hecho puenteó al Imperio Otomano y redujo la dependencia europea de las rutas comerciales en su territorio. El no haber seguido el ritmo de esta expansión económica se convirtió en otra razón importante para la caída del imperio. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano comenzó a quedarse atrás frente a sus competidores europeos, mientras los países de Europa vivían la revolución científica, con tecnología desarrollándose velozmente y grandes avances en todos los campos. Para el siglo XVIII, el imperio ya no era visto como una amenaza, sino como un punto débil que podía ser aprovechado. Rusia y Austria fueron especialmente agresivas al atacar a los turcos, arrebatándoles el control de la costa norte del Mar Negro. En el norte de África, la independencia de los gobiernos locales aumentó, y para finales del siglo XVIII, Argelia, Túnez y Egipto eran en la práctica regímenes independientes. La situación de Turquía en el siglo XIX fue aún más difícil.
Ya en 1804 se le llamaba al Imperio Otomano el hombre enfermo de Europa. El estallido de la rebelión serbia cuestionó directamente el dominio otomano en los Balcanes, y en las décadas siguientes el imperio continuó fragmentándose. En 1821 estalló la Guerra de Independencia griega, y en 1829 Grecia se convirtió en un país independiente con el apoyo económico y militar de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Estos países tenían prisa por debilitar la influencia otomana en la región para su propio beneficio. Un año después, Francia invadió Argelia, estableciendo una colonia y terminando por completo con el dominio nominal otomano sobre Argelia. En la década de 1850, Rusia intentó aprovechar aún más la decadencia otomana para expandirse hacia los territorios del Mar Negro. A diferencia de antes, esta vez las naciones cristianas occidentales no aprovecharon para unirse contra los turcos. Gran Bretaña y Francia no querían que el Imperio Otomano se desintegrara en parte para mantener el equilibrio de poder en Europa y evitar que cualquier país controlara demasiado territorio o influencia. Por ello se unieron a la guerra para defender al Imperio Otomano. La victoria en la Guerra de Crimea trajo un respiro muy necesario para este imperio en decadencia. A pesar de esto, en las décadas de 1860, 1870 y 1880, surgieron varios estados nuevos en las provincias otomanas de los Balcanes como Rumania y Serbia, que declararon su independencia, mientras que Bosnia y Herzegovina pasaron gradualmente al control del Imperio Austrohúngaro. Rusia y el Imperio Austrohúngaro continuaron atacando en los Balcanes y el Cáucaso a expensas de los otomanos. A principios del siglo XX, Italia arrebató Libia al Imperio Otomano. Albania también declaró su independencia. Las potencias europeas empezaron a discutir el reparto de los territorios otomanos restantes. Esta decadencia incesante provocó la preocupación de la generación joven otomana, muchos de los cuales se identificaban con el nacionalismo turco y pedían reformas políticas para revertir la debilidad del imperio y mejorar el futuro de la nación. El núcleo de este movimiento fueron los jóvenes turcos. Ellos esperaban reemplazar el sistema de gobierno del sultán y sus ministros, que había durado siglos, por una monarquía constitucional moderna, estableciendo un parlamento y un servicio civil al estilo occidental. En 1908 lanzaron una revolución y lograron establecer un gobierno constitucional. Sin embargo, los jóvenes turcos eran una alianza laxa de académicos liberales y fuerzas más conservadoras, por lo que tras la revolución de 1908 no pudieron gobernar mediante el consenso o el acuerdo. En los primeros años de la década de 1910, la política interna otomana siguió agitada, acelerando la desintegración del imperio. Finalmente, el fin del Imperio Otomano fue el resultado de una mezcla de factores internos y externos estrechamente vinculados al estallido de la Primera Guerra Mundial. Antes de esto, los turcos siempre habían evitado verse envueltos en las dos grandes alianzas militares formadas por las potencias europeas. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Triple Entente de Francia, Rusia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza de Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Tras el estallido de la guerra en el verano de 1914, los turcos vieron la oportunidad de contraatacar la expansión rusa del último siglo y decidieron unirse al bando de las potencias centrales junto con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. El destino de Turquía en la guerra fue agridulce. Por un lado, derrotaron al ejército de la Entente en la campaña de Galípoli, logrando una victoria importante. Por otro lado, la rebelión árabe de 1916, instigada por Gran Bretaña y liderada finalmente por T.E. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, hizo que perdieran grandes territorios. Además, las acciones otomanas en la guerra tuvieron un aspecto más oscuro y trágico, ya que desde 1815 el gobierno llevó a cabo un genocidio contra sus súbditos armenios, que se estima causó la muerte de 1.500.000 personas. En general, la guerra fue un desastre para los turcos. Al igual que Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano fue incapaz de mantener los recursos humanos y materiales necesarios para la guerra. Para 1918, el ejército turco se colapsó en múltiples frentes.
A finales de 1918, tras terminar la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras de la Entente, lideradas por Gran Bretaña, Francia e Italia, ocuparon gran parte de Turquía y empezaron a planear su futuro tras la guerra. Son la mayor parte de los territorios restantes del Imperio Otomano en Medio Oriente, fueron repartidos por Gran Bretaña y Francia, convirtiéndose en sus mandatos imperiales. El territorio otomano se redujo drásticamente, quedando limitado principalmente a lo que hoy es Turquía, pero incluso así su integridad territorial se vio pronto amenazada por Grecia e Italia. Grecia esperaba recuperar tierras que había ocupado desde la época bizantina, mientras que Italia buscaba controlar islas como Rodas en represalia por la participación otomana en la guerra. Todo esto provocó la resistencia del pueblo turco contra la ocupación de la Entente. En mayo de 1919 estalló la llamada Guerra de Independencia Turca, que duró 4 años y finalmente llevó al nacimiento de la moderna República de Turquía, terminando así con el Imperio Otomano. Al principio de la guerra, los restos otomanos en Constantinopla colaboraron con la Entente, intentando conservar los últimos territorios del imperio, mientras que sus oponentes eran los nacionalistas turcos liderados por el ex general otomano Mustafa Kemal Atatürk. Ellos ocuparon gran parte del centro de Turquía y se enfrentaron a Grecia y otras fuerzas de intervención extranjeras, sufriendo algunas derrotas militares. Sin embargo, entre 1921 y 1922, los nacionalistas turcos se consolidaron expulsando a los griegos y otras fuerzas extranjeras de la Turquía continental, asegurando efectivamente la victoria. En octubre de 1922, bajo el liderazgo de Atatürk, la Gran Asamblea Nacional en Ankara fue reconocida como el gobierno legítimo de Turquía. La firma del Tratado de Lausana reconoció formalmente la independencia de la moderna República de Turquía, terminando oficialmente la guerra y trasladando la capital de Constantinopla a Ankara. Con esto, el Imperio Otomano, que gobernó gran parte de Medio Oriente, el norte de África y los Balcanes durante más de 600 años, fue oficialmente abolido y dejó de existir.